Bueno, chicas y caballeros, hoy vamos a ver, aquí les voy a hacer el ejemplo de los sobrepuestos desajustados con recogido para que le hagamos luces y sombras con lápices de colores, marcadores. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Aquí hay un asunto muy importante, es que debemos tener muy en cuenta, debemos concentrarnos en la diferencia entre este es desajustado con recogido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede en este desajustado? Este es el punto más importante, tener muy en cuenta la sombra interna, que muchas veces se nos escapa. Tenemos que tener en cuenta que la parte interna es más oscura que la externa, es donde menos entra luz, ¿sí? Y ya el resto, como ya conocemos, que son las arruguitas que tienen que ver con el ejercicio de líneas desvanecidas, que fue el primer tema. También debemos tener en cuenta que aquí hay una caída, y esta caída proyecta sombra en toda esta parte. Entonces, por acá también hay disminución de luz. Debemos tener en cuenta estas piezas, estas partes que se sobreponen entre sí, ¿no es cierto?, que van teniendo caída sobre sí misma. Y como ya habíamos hablado, estas partes, estos puntos de como de sombritas que se van generando en los pliegues, que se van internando. Bueno, entonces esta es la parte más oscura, no rellenamos, acordémonos de no rellenar, debemos pintar observando. En la medida en que nosotros observamos es que realmente vamos graduando la fuerza de la mina, el lápiz sobre la superficie, sobre el papel, e ir generando la luz, la descomposición. Hay una cosa aquí muy importante, es que el blanco es nuestro papel, la superficie. Si le aplicamos color blanco, es una opinión mía, lo que hacemos es, en cierta forma, alterar el blanco del papel. Lo contaminamos un poco. ¿Que sirve? Sí, pero entonces para trabajos rápidos no es tan efectivo, ¿no es cierto? Y también esta superficie, este papel es muy liso, entonces de pronto no tiene tanto resultado como efectivo, ¿cierto? Acordémonos, las líneas desvanecidas sirven para generar sombras, para que no quede brusco el trazo. Por ejemplo, para cuando vamos a pintar en los dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, cuando se chocan, no hay un cambio brusco, no hay un punto brusco, sino que se une a través del segmento degradado y nos queda con mejor acabado, con mejor definición. Aquí, bueno, la intención es como interpretar un poco
lo que es la tridimensionalidad, ¿no es cierto? Cada vez que como que nos vayamos metiendo más en ese tema, más que todo porque el tema del vestuario es un tema en que se trabaja como las estructuras, los ensambles, cómo es que se va adaptando la prenda al cuerpo, cómo puede ser más cómoda, más práctica, o cómo puede estar más a gusto con el diseñador o con el, ¿cómo se le dice? Pues que de pronto no es el término más adecuado, el cliente, el comprador final, el que va a usar la prenda, ¿no es cierto? Pero el asunto es más como, yo creo que con las identidades, porque muchas veces no coincide mucho la comodidad con la idea, ¿no es cierto? Hay gente que simplemente le gusta el artículo y se lo pone aunque no le esté brindando comodidad, ¿sí? Bueno, aquí está el recorrido con la luz y la sombra, tono claro, y ahora vamos con tono no tan oscuro, más bien fuerte, el rojo y la sombra de esta pieza. La que sale, entonces obviamente ella tiene muy poco ella tiene que ser afectada por el sobrepuesto le tiene que proyectar luz, proyectar sombra, está obstruyendo luz, ¿no es cierto? Pero después empieza a estar expuesta hacia afuera. Le hacemos la sombrita intermedia. Todavía no se está manejando, pues estamos manejando la luz perpendicular, una luz como más bien general, ¿sí? Entonces esta luz no es como la que dicen que es dramática, que no es una luz o una sombra inducida, ¿no es cierto? Que no está como muy, no tiene como mucho sentido como intervención en el objeto, en el modelo, ¿cierto? Sino que es más bien como para exhibir, para mostrar, para que haya una interpretación más clara, más objetiva, normal de la ilustración, ¿cierto? Tratemos de no rellenar. Incremento la sombra en el centro, suavizo, voy puliendo. Y listo. Este es el primer ejemplo.